Bueno, muchas gracias. Buenas noches, docentes, compañeros que están presentes. Vamos a iniciar el tema. Bueno, y sin más, lo más importante de estas fracturas es que son de las fracturas más frecuentes que ocurren a nivel del codo en los niños y son fracturas que por lo general vamos a tener un paciente perfil. El paciente normalmente está entre los 3 y los 10 años. Es muy raro verlo en pacientes más pequeños, no tienen la madurez de pronto para realizar los movimientos que lo ponen en riesgo. Si vemos fracturas cerca de la zona metafisial en niños más pequeños, pues sospechar maltrato, como ya tenemos conocimiento, y en pacientes mayores de 10 años, por lo general, tienen ya una madurez neurológica, lo cual les confiere más estabilidad al codo. Por lo general vamos a tener niños entre 3 y 10 años. Recordemos que el codo es una articulación de movimientos amplios, nos da por lo general movimiento en bisagra, en flexión y extensión en lo que respecta a la tróclea, pero tiene un componente adicional que es el capitellum y nos permite hacer los movimientos de pronosupinación en conjugación con la cabeza radial. Entonces está dispuesto a manera de dos columnas, una columna lateral, una columna medial, y la superficie articular en forma de un arco tensado, similar a lo que ocurre en la estructura de los puentes, donde hay dos soportes y ese soporte, la superficie articular se soporta en estas dos columnas. Por lo cual sabemos que si no hay alguno de estos soportes, va a estar comprometida la columna. La superficie articular. Esto es importante porque más adelante vamos a hablar de los modificadores del manejo. Y en general, dentro de este contexto, dentro de esta anatomía, hay un punto débil, que es la fosa. Normalmente hay menor densidad ósea y es el punto donde hace, por el mecanismo de trauma, un choque, transmiten las fuerzas axiales a través del antebrazo y el olecranon termina por producir una tensión que por lo general, la mayoría de las veces, 97% de los casos, va a ser un arrancamiento anterior y un desplazamiento posterior del fragmento distal, conservando lógicamente una continuidad del periósteo en la región posterior, algo así como una fractura abisagrada. Este desplazamiento no solamente se da en el plano sagital, puede darse también en el plano coronal. Es solamente un 2% de los casos donde el fragmento distal se va a ir en flexión, es un fragmento que inherentemente es más inestable y que obedece a otros mecanismos. Estos mecanismos ya serían traumas contusos y por lo general el codo está en flexión con un trauma por vía posterior. Como vemos, también puede haber un desplazamiento en el plano coronal y ese desplazamiento puede ser medial o lateral. Entonces, en conjugación con una fractura que ya se dio en extensión, podríamos tener un desplazamiento posterior 5% de los casos de estas fracturas o un desplazamiento posterolateral. A este paciente clínicamente debemos hacerle una evaluación exhaustiva, debemos ver que no tenga signos clínicos de lesión neurovascular, que es algo importante en estos pacientes, ver que una fractura supracondilia puede ser muy obvia o puede pasarse por alto, puede ser muy sutil. Las fracturas van desde un espectro donde solamente hay una fractura in situ, por decirlo así, incompleta, que puede generar un sangrado perióstico, un sangrado del hueso hacia las fosas anterior y posterior del codo, desplazar los pads grasos, y en esta radiografía que vemos en la parte izquierda de la pantalla vamos a ver una radiolucencia sutil hacia la cortical anterior y hacia la cortical posterior, que puede ser el único signo que nos dé una fractura a ese nivel. O puede ser tan evidente como a la derecha, que es una fractura abierta con exposición ósea. Hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes se van a presentar con signos clínicos que no solamente son de la zona de fractura, sino que, por ejemplo, también pueden tener un dolor en el hombro, en la muñeca, y hay que buscar otras fracturas que hasta en 5% de los casos se presentan de manera ipsilateral. Los otros signos clínicos importantes que vamos a ver es aquellos signos que nos van a determinar si el paciente tiene mucha mayor gravedad o no. Y uno sería si el paciente presenta algún tipo de sangrado, así sea puntiforme, estaríamos hablando de un enfoque totalmente diferente. En el sitio de fractura, si se pone ese foco a través de un punto así sea pequeño, estamos hablando de una Bustilo Anderson abierta, una fractura abierta de grado 1, y por lo tanto tendríamos que hacer un manejo que conlleva estas fracturas, que es ya un abordaje para un lavado, hacerle su tratamiento antibiótico, un enfoque diferente. Debemos hacer una evaluación neurológica. Este paciente, en algunos casos, son pacientes pequeños que no vamos a tener de pronto la habilidad o la coordinación para evaluar los movimientos de la mano. Y hay algunas recomendaciones en la literatura que hacen referencia a evaluarlo desde el punto de vista autonómico.
Es decir, utilizar el factor térmico para ver la respuesta que tienen estos pacientes, si hay piloerección, si hay reducción de flujo, si hay palidez de la piel. Si esos cambios no se presentan con el frío, por ejemplo, ese paciente sospechamos que pueda tener una lesión neurológica. Hasta el 20% pueden presentar daño vascular. Este daño vascular está reflejado en lo que es una compresión del flujo, o puede ser una lesión completa ya a nivel vascular, que es menos frecuente los casos que van a requerir abordaje quirúrgico por esta razón. En este caso tenemos clínicamente un contexto que, con base al pulso y al color de la mano, nos van a dar 3 manos diferentes. Una mano estaría roja, perfundida, rosada, pero con el pulso adecuado. Otra mano sería aquella que está rosada, pero el pulso está filiforme o ausente. Y aquella que no tiene ni el color ni el pulso. Lógicamente, hasta 50% de estos casos, de este último caso, van a requerir exploración quirúrgica y algún tipo de manejo para esa parte vascular. La gran mayoría de los que vamos a ver van a ser fracturas en las que la mano está roja, pero tiene un pulso filiforme, y por lo general con la reducción es más que suficiente para llevarlo a un estado neurovascular adecuado. Importante que las complicaciones acá, como el síndrome compartimental, no se evalúan de manera tradicional como en los adultos con las P, a pesar de que se presentan y de manera consistente vamos a encontrar en los niños lo que es la presión, o sea, el aumento de la tensión en el compartimiento, y al mismo tiempo un dolor, es decir, la otra P de dolor. Por lo general no podemos evaluar en niños pequeños de la misma manera estos signos. Entonces nos cambiamos al enfoque de las AES, agitación, ansiedad y analgesia, que es mayor requerimiento de analgésicos para poder controlar el dolor del paciente con el paso del tiempo. Cualquier cambio de estos que presenten nos hace sospechar de que el paciente puede estar desarrollando un compartimental, y teniendo en cuenta que el niño no puede comunicarnos de igual manera como un adulto los signos clínicos, esto nos debe alertar. Debemos trabajar en calmar a los padres, explicarles el pronóstico al que está sujeto el niño con los hallazgos clínicos que nosotros encontremos, y ser bastante claros en que en algunos casos pueden haber secuelas que no van a mejorar, o que el paciente puede que no tenga la misma función que el brazo contralateral, el miembro contralateral. Otro signo clínico importante es el signo del fruncido. Nos da una indicación de lo que es un alto trauma en tejido blando. Cuando los pacientes tienen una fractura supracondilia, el fragmento proximal es el que tiende a lesionar las estructuras que están alrededor. Si es una fractura en extensión, lógicamente el fragmento proximal se va hacia anterior, y en algunos casos puede perforar el braquial anterior y producir, en algunos casos, traspasar incluso bíceps, producir una lesión en la piel, un enganche, y eso es lo que se conoce como el signo de fruncido. Es indicador de que hay una alta lesión en tejido blando. En cuanto a la radiografía, nosotros debemos tener en cuenta que en nuestro arsenal la radiografía es básicamente el método que nos va a permitir elegir el tratamiento que vamos a realizar. Entonces, una radiografía mal tomada nos lleva a tomar malas decisiones. Es importante tomar una real AP y una real lateral. Vamos a ver más adelante que hay una forma adecuada de tomarla. Tener en cuenta que estos pacientes debemos evaluar algunos criterios que son los que debemos estar pendientes siempre que revisemos una radiografía en el codo en un niño. Uno de ellos es el ángulo de Baumann y otro el ángulo de carga. Tendremos la línea humeral anterior o línea de Rogers. Tenemos los ángulos que se forman con las superficies del capitellum y la tróclea, o un índice más reciente propuesto por la doctora Gorley en 2014, que es el índice trócleo-capitelar. Lo vamos a ver más adelante también. Entonces, en las tomas debemos tener en cuenta que, como nos muestra al lado izquierdo de la imagen, si nos fijamos en la forma en que se toma, está una flexión y está entrando casi que oblicua con respecto al eje del húmero la toma de la radiografía. Entonces nos alteraría la relación que hay entre la diáfisis y la superficie articular, lo cual nos estaría dando unas proporciones no adecuadas. Debemos tener en cuenta siempre sobre el chasis va el húmero, es decir, va paralelo al receptor de los rayos X. Entonces, esto es una indicación adecuada para tomar la radiografía en lo que es la AP. Y a nivel lateral tenemos una indicación similar, pero es con la pronación del antebrazo y tomando el rayo desde afuera. Esto permite que las fuerzas torsionales que limitan la rotación externa en el húmero proximal no vayan a hacer que el paciente esté tensionado o que nos salgan oblicuas las laterales. Esto es una imagen que nos muestra los centros de dosificación, tenerlos claros, porque los niños van presentando a partir del año un centro de dosificación y van pasando al siguiente de una manera casi que regular cada 2 años.
debemos tener en cuenta que van a aparecer unas líneas correspondientes a las líneas fisiarias de ese centro de osificación y que no van a corresponder a fracturas. Entonces, de manera ordenada, por lo general, van desde el capitellum, la cabeza radial, el epicóndilo medial, la tróclea, el olecranon y el epicóndilo lateral. Debemos tener en cuenta que hay otro centro de osificación, que es el centro de osificación de la tuberosidad bicipital en el hueso radioproximal. El ángulo de Baumann es importantísimo por lo que tiene una buena extrapolación a todas las poblaciones infantiles. El doctor Williamson en el año 1992 pudo describir que este ángulo no varía con raza, con edad ni con el sexo. Entonces vamos a tener valores confiables para medir en la población pediátrica. Van normalmente de 8 hasta 28 grados y uno de los criterios importantes es restituir después de un procedimiento que nosotros hagamos, una fijación, una reducción, restituir este ángulo a mayor de 10. No se debe confundir con el ángulo de carga, que ya es un ángulo más fisiológico. Es un ángulo que se presenta entre el brazo y el antebrazo, por decirlo así, el eje longitudinal del húmero con respecto al antebrazo, y es un ángulo que nos puede llegar hasta 20, pero que por lo general nos varía entre 6 y 8 grados. Este ángulo en relación con la oblicuidad de la tróclea humeral, que normalmente tiene una rotación o una tendencia a la rotación interna, nos van a dar que cuando la persona flexione el antebrazo, puedan alcanzar mejor la línea media. Es un proceso que, si nosotros vemos alteraciones pequeñas en estos ángulos, tienen repercusiones en el alcance de la movilidad y en la estética, sobre todo. Si reducimos, por ejemplo, el ángulo, nos vamos a tener lo que es un cúbito valgus. Y es un medidor importante de la parte estética. La línea humeral anterior, la línea descrita por Roger, él describió que la mayoría de las veces esta línea cruza en la población, según la campana de Gauss que describió, la mayoría debe pasar por el tercio medio o por el tercio anterior del capitellum. Cuando esta relación anatómica se pierde, pues es mucho más evidente los daños y las repercusiones funcionales que puede tener el paciente. Debemos tener en cuenta que de qué varía que sea la mitad o el tercio medio, pues el tercio anterior, perdón, la edad. El paciente que tiene 4 años o menos, en esos pacientes, pues es más factible que esa línea pase por el tercio anterior que por el tercio medio. Y incluso los resultados quirúrgicos los vamos a tener o la restitución después de la reducción, vamos a tenerla en cuenta con respecto a este factor edad. Entonces, con todos estos factores que hemos visto que influencian los cambios que puedan tener el paciente funcionalmente después, hay una clasificación que es la más aceptada por su buena relación entre observadores y un sistema propuesto en 1959 que se le han ido haciendo algunas modificaciones por la repercusión que tienen estas modificaciones en el manejo que vamos a hacer en el paciente. Recordemos que los sistemas de clasificación tienen una función especial y es dirigir el tratamiento y hacer un buen pronóstico. No son de más utilidad si tienen estas características. Entonces, la clasificación de Garland inicialmente, como vemos en la imagen superior derecha, estaba en 3 grados. 3 grados, un grado que es las fracturas que están in situ, aquellas fracturas que nos producen un desplazamiento sagital y aquellas fracturas que por lo general nos producen pérdida de contacto de un fragmento con otro, que son las tipo 3. Sin embargo, se hicieron subclasificaciones y algunas modificaciones a la clasificación general porque hay una implicación en el manejo o en el pronóstico de estos pacientes. Por ejemplo, lo propuesto por Leitch con la tipo 4, en donde ya no se conserva nada de periósteo y son los pacientes que tienen una muy difícil reducción. Y esos pacientes, al momento de hacerle el abordaje quirúrgico, se descubría que no había un contacto ni un periósteo. Por lo tanto, se hizo la relación de que un buen periósteo residual es el que nos ayuda a mantener una buena reducción y el contacto que podrá tener posteriormente este hueso para la consolidación del mismo. Posteriormente, también se hicieron clasificaciones o subclasificaciones en cada uno de los tipos de Garland. En los tipos 1, por ejemplo, Mubarak y Davis describieron lo que era la tipo 1A y 1B en cuanto a si eran una fractura tipo 1A, aquellas que están in situ pero sin ninguna modificación, y aquellas 1B, las que tienen alguna modificación, ya sea una disminución en la columna medial o un ligero desplazamiento a nivel rotacional, que esto nos da un pronóstico diferente, y estos pacientes por lo general en la tipo 1B va a haber que hacerle otro manejo, no son candidatos a un manejo conservador. Eso lo vamos a revisar más adelante. La clasificación 3
que como ya lo vimos, un desplazamiento que en los planos no hay contacto con un fragmento y el otro, pueden tener también una modificación de acuerdo a cómo se va el fragmento, si más medial o más lateral. Entonces, en este caso, ya lo habíamos visto, posteromedial, las 3A son las más frecuentes, y posterolateral, que tiene inherentemente inestabilidad, en la 3B. Es importante por el manejo. Entonces, de manera, en resumen, la AO sintetizó estas clasificaciones e hizo una clasificación que se le denomina clasificación inclusiva, donde están todos estos aspectos, y le añade algunos modificadores de acuerdo a si tiene el paciente la conminución, un grado de desplazamiento sagital y el estadio clínico, porque es importante para saber qué vamos a hacer con ese paciente, si de entrada vamos a hacer un abordaje quirúrgico o se le puede intentar el manejo conservador. A estos pacientes lo primero que hay que pensar es que si ya tenemos el paciente, está sintomático, identificamos la fractura, vamos a hacerle la reducción. La reducción se debe hacer tomando ciertos preceptos para lograr una buena reducción. Tener en cuenta que por el mecanismo de fractura, si el desplazamiento es posteromedial, entonces el periósteo medial, que es más grueso, es mucho más estable, el que está conservado. Entonces, en estos casos, nos podemos ayudar de la pronación, de acuerdo a los estudios realizados por Davis, Cox y Abraham, nos pueden decir que la pronación o la supinación nos ayuda a tensar un periósteo, el pulgar apuntando hacia el lado del periósteo que se quiere tensar. Entonces, si el desplazamiento es posteromedial, hacemos una pronación y tensamos ese periósteo medial, que recordemos es mucho más grueso, entonces por lo tanto nos ayuda a mantener una mejor estabilidad y es mucho más fácil reducir por este método que aquellas fracturas que tienen un desplazamiento posterolateral, donde el periósteo lateral tiene tanta estabilidad como el medial, entonces es mucho más difícil la reducción. Recordemos que el fragmento proximal lesiona recíprocamente hacia donde se desplaza el fragmento distal. Entonces, si tenemos un desplazamiento posteromedial, el fragmento proximal se va hacia lateral y está en riesgo en nervio radial, que muchas veces se ve una neuroaprasia, que es lo más común en estos casos, pero el peligro más grande tal vez está en aquellas fracturas que son de desplazamiento posterolaterales, donde el fragmento proximal se va medial y está comprometido el paquete neurovascular del mediano. En este caso también estaría la porción del cubital y el vaso, que es la arteria. En estos casos, ¿qué debemos hacer después de lograr identificar cuál es nuestro patrón? Hacer una tracción gentil, no manipular mucho el paquete neurovascular ni esa zona. Después de esa tracción gentil, por lo general se libera el contacto del hueso que está haciendo con el paquete neurovascular y hacemos una flexión. En esta flexión, de acuerdo al grado de edema que tenga el paciente, nosotros vamos a irnos a 90, 80, 110 grados, por lo general evitar mayor de 120 grados, porque no tiene sentido restituir la anatomía, pero después por el edema y por la compresión, causarle los mismos síntomas neurovasculares al paciente. Entonces debemos tener cuidado con eso. El manejo lo haríamos de acuerdo a la clasificación previamente establecida y a la clínica del paciente. Las fracturas con desplazamiento menor, grado 1, casi todas le podemos hacer manejo con servador, sin ningún tipo de limitación. Estos pacientes debemos tener en cuenta si está el factor de conminución medial, porque en estos casos el pronóstico de pérdida, la reducción es mayor, y en estos casos pasamos directamente al otro tipo de manejo, que ya es el manejo con los pines. Tener en cuenta si el paciente tiene su edema moderado o severo para saber en la posición en la que vamos a dejar la valva de inmovilización. Las reglas con este caso son una valva posterior en un ángulo cercano a los 90 grados con un vendaje no tan apretado, un vendaje semilaxo y un soporte con un cabestrillo. Debemos verificar siempre que el paciente al final de nuestra inmovilización y nuestra reducción tenga su función y su perfusión completa. ¿Cuáles son entonces estos patrones de inestabilidad inherente en los que decimos, bueno, este paciente no le vamos a hacer un manejo conservador, debemos hacer algún otro tipo de manejo, incluso a veces un manejo abierto? Aquellos pacientes que tienen la conminución medial, ya lo vimos. Aquellos pacientes que tienen un trazo de fractura con un desplazamiento posterolateral, aquellos casos que son solamente 2%, que son las fracturas en flexión, y aquellos que tienen en la proyección oblicua, después de tratar de lograr la reducción, una pérdida de la integridad, que sabemos que van a perder esa reducción después. Asimismo, el trazo que se realiza de la fractura, si es totalmente transverso, si es alto, si es oblicuo hacia un lado, hacia medial o hacia lateral, nos va a dirigir el tratamiento que vamos a hacer con los pines posteriormente,
y de ahí parte la importancia de saber diferentes abordajes y diferentes configuraciones, porque en una se puede beneficiar más el paciente que en otras. Lo que establecen estos artículos que hacen referencia a lo que son los patrones de las fracturas y la combinación medial como un factor de riesgo para predecir inestabilidad, es que hay algunos trazos en el plano coronal que si tienen una oblicuidad mayor a 10 grados, tienen mayor probabilidad de pérdida y la reducción. Y en el plano sagital, si tienen mayor de 20 grados, mayor probabilidad de pérdida y reducción. Entonces, tener en cuenta que estos pacientes con estos factores de riesgo, saber que es un patrón con inestabilidad inherente y que vamos a requerir algún tipo de manejo quirúrgico. Acá para mostrar la incidencia con respecto a estos factores anteriormente, lo más frecuente es que nos ocurra una fractura típica transversa, pero hay trazos muy raros como por ejemplo estos que se presentan en el menos del 4%, que son los trazos mediales oblicuos o las fracturas más altas, que no nos van a resolver con un tratamiento convencional. Vamos a ver. Entonces, ese paciente que ya lo calificamos, que sabemos que le vamos a hacer un manejo, vamos a pasar al manejo quirúrgico, que son la fijación con los pines, el más ampliamente utilizado. Debemos tener unas consideraciones iniciales. Este paciente, después de hacerle la reducción, debemos tratar de mantenerla. Paciente debemos hacerle una cirugía en decúbito supino con una buena visualización para poder trabajar sobre una mesa translúcida, sobre un arco en C, para poder hacer las proyecciones oblicuas y las proyecciones AP y laterales. Entonces, ¿qué hacemos con los pines? Los pines, pues, hay muy pocos casos en los que un solo pin nos va a poder reproducir una estabilidad adecuada. Recordemos que lo que más puede impactar en el número distal es el grado de rotación y la pérdida de una reducción con una rotación. Es mejor trabajar de 2 pines en adelante por este motivo. Entonces, la gran mayoría de los abordajes que hacemos, los hacemos con una estabilización a través de 2 pines en diferentes configuraciones, por entrada lateral, cruzados. Podemos añadir un tercer pin y la recomendación, según los estudios realizados también por Skaggs en las series de él y varios estudios como el de Pavone reproducen en la revisión de la literatura estos hallazgos, es que las fracturas entre más desplazamiento multiplanar tengan, más estabilidad hay que garantizarle, porque se perdió más cantidad de periósteo, en teoría. Entonces, la recomendación general es que si tenemos una fractura Garland tipo 2, le hacemos una fijación con 2 pines, y si tenemos una Garland tipo 3, con 3 pines. ¿Listo? Este paciente se le va a hacer un manejo y un seguimiento que puede tardar entre 4 y 6 semanas hasta una consolidación adecuada, lógicamente con su movilidad y su rehabilitación. Los estudios biomecánicos de cómo se deben colocar estos pines han surgido múltiples estudios y casi todos los que hemos revisado en la literatura sugieren o llegan a la conclusión de que para producir una repartición exacta de las cargas y disminuir el estrés torsional que pueden tener los pines, en este caso se debe dividir la línea de fractura en tercios y tratar de pasar los pines que corten las uniones de esos tercios. Una otra regla que también se ha revisado en la literatura es que la distancia entre el pin, la distancia más lateral entre el pin y más medial entre el pin, sobre la distancia total de la fractura no debe sobrepasar el 50%, porque a partir de eso se empieza a perder la estabilidad. Entonces, por lo general, se han comparado los abordajes para saber en una fractura típica transversa, cuál es el que ofrece mayor estabilidad, y los estudios biomecánicos muestran que la mayor estabilidad la tienen los pines cruzados, pero está asociado también a un 6% de probabilidad de lesión del nervio ulnar, pues porque estamos entrando por la región ulnar. Para esto hay algunas consideraciones a tener en cuenta, y es que hay factores de protección cuando vamos a utilizar los pines cruzados para el nervio ulnar. En este caso, si vamos a utilizar los pines cruzados, debemos hacer primero el pin lateral y después hacer una extensión hasta los 45 grados para evitar la subluxación anterior del nervio ulnar. Y de esta manera ubicarnos bien sobre el epicóndilo medial y poder pasar el pin con mayor seguridad. Solamente con estas maniobras se reducen hasta un 0.3% las lesiones de los nervios. Esa es la diferencia, pues, teniendo en cuenta esta maniobra. Entonces, no es siempre una regla utilizar
uno u otro abordaje, o sea, es decir, siempre hacerlo laterales, siempre hacerlo medial. Como ya vimos en una fractura clásica, como lo muestra la imagen, en esta fractura que es hasta el 99, bueno, en este caso serían la mayoría, más del 90% son estos casos, podemos tener un similar resultado en pines con entrada lateral y en pines con entrada medial. Entonces, si podemos evitar la lesión del nervio ulnar, utilizamos los pines por entrada lateral. En este caso, tener en cuenta siempre la regla de lo que ya comentamos, lo que ya hablamos, que los tercios. Pero ¿qué pasa cuando este abordaje es mucho más alto? La dificultad está en el paso de los pines, que cuando intentamos hacerlos laterales, nos puede resultar que estos pines estén casi paralelos y no se cumplen las leyes para mantener la biomecánica que mencionamos anteriormente. Entonces, en estos casos, unos pines cruzados son la indicación más adecuada. Van a haber trazos en los que van a ser oblicuos, empezando por la parte más lateral a nivel proximal y terminan en parte más medial a nivel distal. Y en estos casos también nos sirven unos pines por entrada lateral, nos producen una buena configuración y se mantiene la regla de lo que comentamos. Pero van a haber algunos casos, recordemos que eran menos del 4%, en donde el trazo va a ser oblicuo e invertido, es decir, va a ir desde la región medial en la parte proximal hasta la región lateral en la parte distal. Y en estos casos, adivinen que hay que hacer un abordaje medial. ¿Cuál es la recomendación? Que en estos casos se haga un abordaje mínimamente invasivo para mirar el nervio y rechazarlo, es decir, sobre el epicóndilo. Y si no vemos el nervio, pues mucho mejor, porque sabemos que está por ahí, pasamos los pines con más confianza. La O describe también una diferencia básica, y esto se reproduce en los estudios, que es que a los pacientes que le vamos a hacer un manejo conservador, hacemos como la imagen que está a la derecha, le hacemos su inmovilización clásica, pero recomiendan, por el grado de edema, la manipulación en tejido blando, los resultados que puede tener el paciente, y como ya le añadimos una estabilidad con los pines, hacer una inmovilización un poco más laxa. Dicen 45 grados. Es una diferencia importante, siempre teniendo en cuenta que el paciente tenga su buena perfusión y considerar el grado de edema que tiene. Entonces, los pacientes que no les podemos hacer solamente el manejo percutáneo, sino que hay que abrirlos, ¿cuáles serían? Son los pacientes que tienen fracturas abiertas. Y otro gran factor es el compromiso vascular. Compromiso neurológico solo es debatible, porque en algunos casos sabemos que por lo general por apraxias o por lesiones que son reversibles, se presentan manifestaciones neurológicas como parestesia que se resuelven posteriormente. Entonces, a ese paciente se le hace seguimiento. Pero en los casos donde tenemos lesión vascular, es una indicación ideal para estos pacientes para hacerle un abordaje amplio. Hay diferentes tipos de abordaje, eso sí, pero en general la recomendación es que los pacientes que tengan ausencia de pulso o que el pulso no se recupere después de una reducción, indicación para exploración, con una sensibilidad del 100% y una especificidad cercana al 90%. Tener en cuenta que los pacientes hay que seleccionarlos adecuadamente, porque un abordaje quirúrgico innecesario puede añadirle al paciente comorbilidades más que, es decir, puede restarle función más que añadirle. Entonces, si bien nos va a quedar una buena reducción, estos pacientes tienen algún grado de pérdida de flexión y extensión por los abordajes que se hagan. Tenemos varios tipos de abordaje, uno de ellos es el abordaje posterior, lo vemos bastante en la escuela. Este abordaje posterior es a través de línea media, hay quienes refieren el rechazo del tríceps, hay quienes refieren una incisión transtendón, y la meta siempre es la misma, es decir, llegar a la fosa olecraneana. En este caso vemos el trazo fracturario y tratar de hacer la reducción posterior y pasar los pines. ¿Qué pasa? Que la literatura refiere que en este abordaje hay algunos factores en contra, si bien son muy poco frecuentes, estamos hablando de menos del 5% de los casos, se pueden presentar restricción de movimiento de la extensión por la cicatriz que se forma en el compartimento posterior, y además algunos riesgos muy, muy raros que son la necrosis vascular de la tróclea, pues en gran medida depende de vasos penetrantes que están en la región posterior, y además para daños en los que es la indicación, porque tenemos pacientes que tenemos sospecha de lesión neurovascular y de alto daño de tejido blando, como aquellos en los que observamos el signo de fruncido y no se tiene una buena reducción, alcanza menos este abordaje para alcanzar el braquial anterior, porque estamos por la vía posterior. Entonces, estos resultados se han replicado en diferentes estudios, Paris, Simanowski, Gruber, Atkekin,
y han mostrado los mismos resultados, que tenemos esas complicaciones con el abordaje posterior. Sin embargo, si tenemos una fractura que no tiene ninguna de estas condiciones, sino solamente la pérdida de reducción, en estos casos el abordaje posterior sería ideal. Recordemos que hay otros abordajes. Los abordajes que más recalca la literatura para estos pacientes que van a ser explorados vascularmente son el abordaje combinado anteromedial. Un abordaje que tiene buenos resultados funcionales y estéticos. El abordaje fue descrito desde 1894 por Hagenbeck y se han ido recordando en la literatura de manera cíclica por el doctor Aronson, el doctor Hay, y tenemos que es un abordaje que tiene unos beneficios y es que nos permite exponer las estructuras en general. Si tenemos todo el paquete, podemos ver si está pellizcado, si está lesionado, si tenemos la oportunidad de hacerle una reparación inmediata. Todas estas cosas se hacen con un abordaje extendido, incluso que se puede extender sobre la superficie medial del brazo o distal en el codo. Tenemos lesiones concomitantes. Entonces es un abordaje idóneo para estos casos en los que tenemos un alto trauma en tejido blando y unas lesiones neurovasculares con alta sospecha. Este es un caso, un ejemplo de un caso en la literatura que muestran el abordaje de un paciente que tenía, si logramos ver, un desplazamiento posterolateral, trazo inherentemente inestable, en donde se hizo un abordaje anterior, un abordaje pequeño, y el paciente posteriormente, tanto estéticamente como funcionalmente, tiene buenos resultados. Se ha reproducido en diferentes artículos y sería importante tenerlo en cuenta en el momento en que tengamos un paciente con estas características. Después de haber hecho nosotros nuestro abordaje, nuestra reducción, tenemos que evaluar nuestros resultados y deberíamos aplicarlo siempre, ser autocríticos, porque al fin y al cabo lo que buscamos es que el paciente tenga un mejor resultado funcional y estético, que son digamos, los fines del manejo que se hace con una fractura supracondilia. El paciente se le deben restituir sus valores fundamentales. ¿Y esto cuáles serían? La restitución del ángulo de Baumann, las columnas intactas o estables, el patrón, que el constructo que hayamos hecho sea estable cuando vayamos a hacer las proyecciones oblicuas, y mantener o restituir en la parte sagital la línea humeral anterior en relación al capitelum. Lo que les comentaba anteriormente, el índice de la doctora Gorley, es un índice que se llama trocleo capitelar y nos permite hacer tanto evaluación inicial de los resultados como un seguimiento del paciente, aquel paciente que está instaurando deformidades, ya sean en varo, cúbito valgo, y pacientes que puedan tener, ya que de esto depende, o se relaciona, ha encontrado mucha relación con la parte funcional. Hay otros criterios adicionales, como los criterios de Flynn, que tienen en cuenta la parte estética y funcional, el índice de Mayo y entre otros. Entonces, la doctora Gorley propuso un caso en donde se traza una línea medio humeral, la línea media de la diáfisis humeral, se proyecta y buscamos líneas articulares que van en la línea fiscal del capitelum y en la tróclea. Cuando tenemos estas líneas, vamos a tomar una perpendicular en cada una y en el punto de corte con la línea humeral media vamos a establecer un ángulo. En el caso del capitelum sería el ángulo B y en el caso de la tróclea sería el ángulo A. No es sino tomar estos dos ángulos y hacer una proporción en donde tengamos A sobre B. Y de esta manera vamos a tener que anatómicamente esto sería relativamente un número normal. Tendríamos que el ángulo A siempre va a ser un poco menor que el B por la oblicuidad que tiene la línea fiscaria del capitelum y por tanto el valor debería ser menor que 1. Hacemos los cálculos respectivos y lo que encontró la doctora fue que en el índice troglocapitelar tienen valores en la mayoría de la población, estamos hablando de más del 98% de la población, de 0,25 a 0,8 con una media de 0,45. Y entonces valores que vayan por debajo de este nivel, entonces van a ser un cúbito valgo, y valores que vayan por encima de 1 vamos a tener un cúbito var. Entonces el ejemplo lo da las figuras que están en la parte derecha. Si nos fijamos en la parte derecha a nivel superior, tenemos donde el ángulo A es muy pequeño con respecto al ángulo B, nos da un valor por debajo de 0,20. Este paciente está haciendo una deformidad en valgo, y abajo se nos hace evidente en la radiografía, pero de todas maneras hacemos el ejercicio, el ángulo A es mucho más grande que el B, nos da un valor por encima de 1 y se altera mucho la función y la relación de estos pacientes. Entonces es un índice que se ha visto en varios estudios, lo ha revisado también el doctor Stimson posteriormente
hay diferentes artículos, 3 o 4, que muestran el mismo índice aplicado a series de pacientes, aunque son series cortas, estamos hablando de 100, 200 pacientes, tienen un buen índice kappa, que lo que nos hace es que nos da una buena relación de valoración entre un observador y otro. Entonces, sería bueno hacer el ejercicio con nuestros pacientes. Las complicaciones que podemos tener estos pacientes se organizan en las complicaciones de acuerdo al tiempo. Si son complicaciones a corto plazo, que son inherentes al postquirúrgico inmediato, como por ejemplo el sangrado, una hipertermia que se puede presentar o el dolor, debemos tener en cuenta que para cada uno de estos factores nosotros debemos controlar muy bien el paciente. Si hacemos una buena hemostasia, no tendremos por qué tener sangrado, o si el paciente se le hace una buena reducción sin cuidando el paquete neurovascular y que no tuvo, verificamos después de la cirugía que no tuvo ninguna complicación, no tendría por qué hacer en el postoperatorio ningún tipo de complicación al respecto. Sin embargo, debemos estar siempre atentos. El paciente puede hacer elevaciones de factores inflamatorios por el proceso natural quirúrgico y por el proceso de reparación, pero debemos saber cuándo estos valores son normales y cuándo no. El paciente hace elevación de restante fase aguda y por lo general en los estudios se encuentra que nunca va más allá de 10 para la PCR, teniendo un valor de referencia normalmente entre 6 miligramos por ciento, pero nunca pasa de 10 para estos factores y después de las primeras semanas empieza a decrecer de una manera lineal. Lo mismo sucede para la BCG, pero con valores cercanos a un aumento que va entre 50 y 70%. Cuando vemos duplicado este valor basal, es decir, 20, 25, lo vemos hasta 50, también debemos sospechar que algo anda mal. Lo mismo que los valores duplicados, es decir, por encima de 12 para la PCR. Ojo con las complicaciones a mediano plazo, que son las complicaciones ambulatorias del paciente. El paciente le tomamos, le hicimos los pines y esos pines se van a la casa, dejamos con una cobertura adecuada y todo, pero puede ocurrir que el paciente por factores de riesgo, X o Y motivo, o los factores que también tienen que ver con el abordaje, por ejemplo, la piel en tensión, la piel macerada por el calor de los pines cuando están entrando, nos pueden producir una susceptibilidad a las infecciones. Saber diferenciar clínicamente aquel paciente que tiene una curación normal de aquel paciente que está haciendo una infección, que hace halos múltiples, un halo más grande de eritema y que puede tener secreciones que no son una secreción serosa, sino pus. Como regla general, todos los pines están en contacto con un medio externo y pueden hacer infecciones superficiales, que son infecciones dependientes de la higiene. Si hacemos una buena higiene con estos pacientes, eso se revierte hasta que ya sea tiempo de retirarlos. Y por último, vamos a tener complicaciones a largo plazo, que básicamente cuáles serían las deformidades de cúbito varo, casi siempre la tendencia del varo, y aquellos pacientes que tienen restricción de rango de movilidad. Este es los populares criterios de Flynn, que mencionamos anteriormente. Tiene en cuenta el factor cosmético y los clasifica en 4, excelente, bueno, más o menos, o pobre. Y estos resultados debemos tratar de llevar siempre a nuestro paciente a un resultado excelente o bueno. Con la mayoría de las series que se han realizado en los estudios, siempre se encuentra que el paciente, así sea con un manejo conservador, tienen buenos resultados funcionales y que el paciente a lo largo del crecimiento, el desarrollo, lo que no se puede tolerar es que tenga una pérdida en la movilidad de más de 15 grados, como lo vemos abajo. Entonces recordemos que siempre lo que queremos es que nuestros pacientes tengan unos buenos resultados y trabajar siempre basándonos siempre teniendo en cuenta la solidez de los estudios científicos y unas buenas prácticas. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Esto era lo que les traía hoy y estoy abierto a preguntas, comentarios, cualquier cosa.